El tema que nos ocupa hoy es examinar el significado de la tesis doctoral y en qué consiste la configuración de su estructura, de su escritura, de su sustentación y su publicación. En este sentido, es importante plantearnos una pregunta problematizadora y articuladora, como es cómo escribir la tesis doctoral de manera que la redacción científica de sus diversos componentes, como el problema, la justificación, la metodología o los resultados, garantice el éxito en su sustentación y en su publicación. Para responder esta interrogante se propone el análisis de distintos aspectos, como serían los antecedentes epistémicos, cómo estructurar la tesis doctoral, cómo escribir la tesis doctoral y cómo publicar la tesis doctoral. Pero para abordar esos aspectos es importante comenzar por definir qué es una tesis doctoral. El término tesis, originalmente utilizado por los filósofos en la antigua Grecia, significa posición y se refiere a una postura, a una perspectiva o un punto de vista intelectual, y es un documento que se configura a partir de un trabajo profundo, riguroso de investigación o de una amplia reflexión presentada para obtener en este caso un doctorado. Debe presentar ese análisis minucioso de una problemática, de un marco teórico, la presentación de una metodología de investigación y de unos resultados, al igual que una discusión profunda de esos resultados. Entonces, una vez que tengamos esa idea clara de lo que es una tesis doctoral, nos plantearnos otra interrogante en el sentido de cómo estructurar esa tesis doctoral. La tesis doctoral, primero que nada, hay que tener claro que la tesis doctoral es una configuración conceptual. Entonces, desde su punto de vista estructural se proponen 4 tipos de configuración: la configuración heurística, la configuración teleológica, la configuración epistémica y la configuración metodológica. En lo que se refiere a la configuración heurística, responde a la pregunta por qué se hace el estudio y se expresa en el problema de investigación y permite situarlo en el debate académico nacional e internacional sobre el desarrollo científico de una determinada disciplina que se esté abordando, en este caso la tesis doctoral en el campo de la ciencia económica. En lo que se refiere a la configuración teleológica, está relacionada con la pregunta ¿para qué se hace la investigación? Se refiere a la importancia, el sentido y el significado de la investigación, la necesidad de desarrollarla, las ventajas, las bondades y los beneficios de ese proceso investigativo que se está desarrollando. La configuración epistémica se interroga por el qué se estudia, permite inscribir un debate teórico y ontológico y constituye el entrelazamiento de los desarrollos teóricos y empíricos del objeto de estudio. En el caso de la configuración metodológica, analiza la pregunta cómo y con qué se realiza la investigación, lo cual nos remite al método utilizado, sus técnicas, sus procedimientos e instrumentos, pero fundamentados epistemológicamente y desde el paradigma científico que subyace a esa determinada investigación. Entonces, una vez que nosotros hayamos abordado y entendido que configurar esa estructura de la tesis, de esa tesis doctoral, podemos ya plantearnos otro interrogante, como lo es cómo escribir la tesis doctoral. La realización de la tesis doctoral es un proceso complejo, como lo vimos anteriormente, holístico, hermenéutico y heurístico, en el cual el investigador debe plantearse un conjunto de interrogantes con el fin de hacer una validación de la investigación. Se sintetizan 5
presupuestos básicos para configurar esa tesis doctoral. ¿Qué estoy estudiando? En el campo epistémico, es decir, las nociones, los conceptos, las categorías. El otro presupuesto básico sería las dimensiones. ¿Qué forma tiene lo que estoy estudiando? Si las dimensiones están dadas por lo teórico y lo empírico. El tercer presupuesto básico es dónde hago la indagación y la búsqueda, cuáles son las fuentes, ya sean los actores sociales que estemos involucrando en el estudio o las fuentes bibliográficas, hemerográficas que estemos revisando para estudiar todo ese alto impacto de ese tema y las distintas publicaciones relacionadas con el tema que se está estudiando. Y eso nos lleva a la tercera presupuesto básico, es dónde hago la indagación y la búsqueda. Como anteriormente dijimos, ¿qué forma tiene lo que estoy estudiando? Ahora cabe plantearnos dónde hago la indagación y la búsqueda, y que tiene que ver, como dijimos, cuáles son esas fuentes consultadas. Y esto nos va a llevar al cuarto presupuesto básico, que es cuál es el origen de los autores que estudio. El ámbito sería lo institucional, lo local, lo regional, lo nacional, lo internacional, y esto nos ubica en otro presupuesto básico, que es la temporalidad. ¿En qué año se publicó lo que estoy estudiando? La temporalidad la podemos ubicar en el siglo XXI, siglo XX, siglo XIX. Es decir, siempre es importante la temporalidad, el espacio y el tiempo. Entonces, esos 5 presupuestos básicos nos van a orientar en lo que vamos a denominar o a desarrollar al escribir la tesis doctoral. Se pueden hablar de esas sugerencias para la escritura de la tesis doctoral. Hay tres aspectos: la valoración del acto de escribir, es decir, asumir el acto de escribir como un proceso creativo y reflexivo, no como algo mecánico. Tiene que ver con la predisposición o la disposición que tengamos y, por supuesto, el ahínco que nosotros le demos a ese estudio que estemos desarrollando. Vale la inspiración, podemos en este aspecto contar, y saber que solamente con la disciplina y la constancia y el hábito de escribir vamos a que ese proceso de escribir sea creativo y reflexivo. La estructura de la escritura, que es decir, la estructura de esa escritura, de esa tesis doctoral, debe ser clara y lógica, es decir, utilizar un lenguaje preciso, construcción de las oraciones, de las frases, de los párrafos, que den la sensación al lector que hay ideas muy precisas, muy concatenadas, muy coherentes, para conformar toda esa estructura de esa escritura. Y el método de la escritura permite desarrollar la tesis de manera eficaz y eficiente, es decir, qué método estemos utilizando para hacerla más eficiente y eficaz esa escritura, si la estamos haciendo de manera concatenada, de manera de espiral, de lo particular a lo general, de manera concatenada, una escritura libre. Todo también tiene que estar estrechamente relacionado con el tema que estemos abordando, con el lenguaje de la ciencia. En este caso, si es la tesis doctoral en el campo de la economía aplicada, en el campo de la ciencia económica, pues el lenguaje que vamos a utilizar, y por lo tanto la escritura debe utilizar el lenguaje de una ciencia, en este caso como la economía. También se puede mencionar el hábito, que en la valoración del acto de escribir toma mucha importancia. Esto, por supuesto, nos conduce a plantearnos otra pregunta: ¿cómo defender o sustentar la tesis doctoral? Hay 3 elementos fundamentales. Tiene que ser el trabajo final que se espera en todo proceso de estudio
doctoral es una lectura, defensa o una sustentación de la tesis, es decir, una exposición oral en la que el doctorando va a presentar a la comunidad académica y científica de la universidad donde se realizan los estudios. El doctorando debe justificar y argumentar una idea o una tesis. En este contexto significa una afirmación, asumir una postura, una posición. Todas las tesis de doctorado deben sustentar y defender una idea que no haya sido justificada en otras investigaciones. El doctorado debe persuadir, debe convencer sobre la necesidad, la importancia, la relevancia, la pertinencia del tema que está abordando en la tesis y de haberlo hecho en un momento preciso, en un momento histórico, por decirlo de alguna manera. Y el término sustentar alude a sostener, mantener, respaldar, apoyar, y defender sería amparar, proteger, preservar, patrocinar, salvaguardar esa idea y esa idea que manejamos al comienzo y al final de la tesis doctoral. Porque esto, al cumplir con estos tres elementos, podemos hablar, una vez culminado el proceso de redacción, de presentación de la tesis y de publicar y de discutir sobre sus resultados, plantearnos otra interrogante, que es decir, cómo publicar la tesis doctoral. Ahí se destacan tres elementos. Siempre existe la idea que la investigación culmina con la publicación de sus resultados y la divulgación en esa comunidad académica y científica, ya sea nacional o internacional. Puede ser, siempre hay la idea de que una tesis debe ser un libro, pero hay diversas opciones, porque una tesis doctoral ante todo es que nos garantiza la definición de una línea de investigación en la cual nosotros podemos iniciar un proceso para difundir esas ideas en las revistas académicas, en revistas indexadas, nacional o internacionalmente, en congresos académicos, llevando ponencias, y en los sitios web, ya sea en nuestra propia página web, en los blogs o en algún portal que pudieran poder nosotros ofrecer el estudio de la tesis doctoral. Y por supuesto, no es dejar de lado plantearnos el que esa tesis doctoral también tenga como resultado que sea un libro para publicable. También es otro aspecto que es muy importante tomar en cuenta, es la evaluación de la tesis doctoral. Como hemos afirmado anteriormente, a la hora del proceso de evaluación de una tesis doctoral, es un poco, genera pues, es un acto generador de temores, de incertidumbres, porque como hay una diversidad de enfoques teóricos, ontológicos, epistemológicos, metodológicos, la evaluación de la tesis doctoral se convierte como, por decirlo anteriormente, como lo afirmábamos, en un acto generador de temores e incertidumbres para el doctorando. La evaluación de una tesis doctoral es una actividad compleja, es un reto tanto para el evaluador como para el doctorando y en general para el programa académico. Entonces, por eso hay que definir unos criterios, ¿no? Considero que esa evaluación debe estar orientada a la originalidad, es decir, esa idea original y novedosa que va a contribuir al avance del conocimiento, que eso esté presente en la tesis. El rigor metodológico, es decir, que se presente una metodología sólida y rigurosa que va a garantizar la validez y la fiabilidad de los resultados. La claridad y la coherencia, es decir, que esté escrita de manera clara y coherente, con una estructura lógica y un lenguaje preciso. Y el impacto, por supuesto, el impacto potencial en el campo de investigación al que pertenece esa tesis doctoral. Yo creo que estos aspectos metodológicos precisados acá en esta clase son orientaciones muy generales. Sabemos que en el campo de la metodología no hay recetas, no hay respuestas definitivas y cada una
de una tesis doctoral es original. Cada proceso es distinto, cada tema se aborda de manera distinta, pero teniendo unos criterios generales desde el punto de vista metodológico, podremos tener una tesis doctoral culminada con éxito y de gran impacto.